Lo más difícil con edades tempranas, que es lo que me estás preguntando, es que entiendan conceptos. Porque muchas veces no van a comprender lo que les dices. Damos por hecho muchas palabras, definiciones, que ellos realmente no tienen ningún conocimiento de qué es esto, explícame o guíame. Cómo aprenden va a ser a través de ti. Entonces, la estrategia que usas es, vale, lo que yo quiero que ellos sean es lo que yo tengo que ser. No tiene que haber una incoherencia entre lo que yo soy, que digo ser y no soy. Creo que mi vida ha sido... Voy con taekwondo a todos los sitios, cada viaje que hago me llevo el dobok, cada experiencia que tengo la tengo cerca del taekwondo y es lo que me gusta. Está muy bonita la melancolía del taekwondo tradicional antiguo, a mí me encanta, veo los vídeos, los entrenamientos y digo, maravilloso, pero el de ahora es una pasada también. Claro. Es mucho más específico, la gente es más atleta, más profesional y creo que eso nos incrementa a todos el valor de lo que practicamos y de lo que enseñamos. Bienvenido a De Pasión a Profesión, el podcast de taekwondo. Y nada, ¿quién es Derek Blanquet? Muy buenas. Lo primero, daros las gracias por veniros a las instalaciones de la Nucía a hacer este podcast. Lo segundo, bueno, Derek Blanquet pues es un apasionado del taekwondo. Creo que empecé muy de pequeñito con las típicas series que tenemos en la televisión o que teníamos antes y fue una motivación muy grande para entrar en el tema de las artes marciales. Ahí conocí un entrenador coreano. Yo nací en Alcoy y con él empecé con mis primeros pasitos en el taekwondo, teniendo un taekwondo muy tradicional y creo que muy bueno desde mi enfoque de vida. ¿Cómo recuerdas esos inicios? ¿Cómo fue el primer día? ¿Te acuerdas de ese primer día? No puedo recordar así a vagas penas, pero sí tienes un recuerdo. Creo que los días importantes de pequeño se te mantienen. El primer día fue entrar en una sala donde hay una persona con un dobo, con un uniforme, que tú careces completamente de lo que son los conceptos del taekwondo, pero bueno, entras, ves la dinámica, que hay un respeto muy bueno hacia la persona que va a impartir las clases y que hace cosas que tú quieres aprender. Hace patadas, hace salto, hace movimientos, chilla con los puñetazos, hace cosas que no comprendes muy bien, pero te gustan. Entonces te va poco a poco enganchando en el tema del taekwondo. Y esos inicios, comentamos que los recuerdas. ¿Qué transmites a esos alumnos cuando empiezan ese primer día? Bueno, lo primero sobre todo son juegos. Creo que la forma que tiene el ser humano de identificarse con todo lo que es la relación social tiene que ser a través de los juegos. Entonces sí recuerdo mi primera escena llegando al gimnasio de un maestro coreano, teniendo 5 o 6 años, una edad muy temprana, donde ves una persona ajena a lo que estás acostumbrado a ver, ¿no? Una persona de otro país, con otros rasgos, sin entender muy bien qué pasa. De repente empieza la clase, tienes una actividad de juego con él y empiezas a pasártelo bien. Y empiezas a aprender. Y creo que la forma de recordar ese momento es como, me lo pasé bien, no recuerdo ejercicios, movimientos, nada, pero recuerdo que dije, pues tengo que volver. Y ya de pequeñito, sin tener muy claro aquel entonces, que hace mucho tiempo, vuelves y sigues. Y es algo que se mantiene. Y por ejemplo, esos juegos, cuando los planteas en tus sesiones de entrenamiento, ¿son juegos con una base detrás? En el sentido, pues hago este juego porque estoy buscando trabajar este patrón, o simplemente son juegos que tú busques que mediante se desarrollan vas cambiando conductas sobre ese patrón que tenías en mente, o simplemente cuando pasa creas el patrón para que esa situación se convierta en un resultado. Bueno, buena pregunta. En principio creo que hace mucho tiempo, cuando no tienes una base de conocimientos, lo que haces es hacer juego porque lo has copiado. Creo que cuando te instruyes, te formas, cuando construyes un poco en ti, te das cuenta que aplicando cosas que has aprendido sobre niños o gente adulta, mediana, no importa, tiene una transferencia. Entonces, tienes que hacer un juego, velocidad-reacción, pues un juego de pilla-pilla puede ser un pilla-pilla sin sentido o con unas bases formadas para que eso se transfiera, que sea velocidad-reacción. Entonces, sí vas buscando, yo creo que una vez bien formado, lo que son ejercicios que transmiten o que sean transportables al peque o a la persona que quiere trabajar la actividad contigo. ¿Y qué comportamientos ves, por ejemplo, cuando pasa un juego? Claro, la relación social. Normalmente vas a encontrar, la gente quiere ganar, no sabe por qué, hay una competitividad insana, innata en el ser humano y se ve desde pequeñito. Puede ser por la escuela, puede ser por nuestra misma forma de querer siempre avanzar en la vida, pero ves cómo tienes que ir instruyendo y educando mediante los juegos. Pues el que no le gusta perder,
Tienes que intentar racionalizar con él, hablar, comentar, transmitir, ver que no pasa nada, que se va a perder mucho para ganar y que el transcurso de la vida lo más bonito va a ser el competir, el aprender, el disfrutar y que no pasa nada, que va a ocurrir muchas veces, como he dicho ya. Vas a perder y vas a tener que asimilarlo, siempre con una visión de superación. Y por ejemplo, cuando aparece ese conflicto de que dos alumnos pues tienen un enfrentonazo o pasa que uno se hace daño, ¿qué pasa en esa situación? ¿Cómo afrontas eso? Bueno, las situaciones lo primero siempre es coger a los dos niños, traértelos un poquito más alejado posible de la clase e intentar debatir con ellos dentro de la capacidad que tengan ellos de asimilar conceptos, hacer una explicación coherente para que ellos entiendan qué es lo que está pasando, cómo se sienten, cómo reacciones hacen frente a esa situación y al fin y al cabo cómo lo vas a resolver tú con ellos, porque al fin y al cabo te va a seguir pasando y tú lo que quieres es que ellos entiendan por qué sucede esto y cómo lo estamos resolviendo. Lo más difícil con edades tempranas, que es lo que me estás preguntando, es que entiendan conceptos. Porque muchas veces no van a comprender lo que les dices. Damos por hecho muchas palabras, definiciones, que ellos las asimilamos como que las entienden y realmente no tienen ningún conocimiento de qué es esto, explícame o guíame. Entonces tienes que estar ahí. Como comentas, al final esas conexiones se van haciendo. ¿Qué tipo de conceptos son los que tú día a día más ves que se repiten? Claro, el concepto de ganar, perder, simplemente situarse en la clase, colocarlos, dirigir, hay cosas que no entienden, no pueden entender lo que es siéntate aquí un rato, ¿por qué? Me quiero mover, ¿no? Entonces el niño se va a querer mover, entonces tienes que explicarle que mediante una parte de atención es muy bueno que se enfoquen en mirar a la persona, que presten mucha atención a cómo está gestionando esa transmisión de información de una manera sutil y fácil para que la persona que tienes delante te entienda. Tiene que haber una vía mediante el emisor y el receptor donde la comunicación se entienda. Y claro, a edades maduras, donde la gente los conceptos de la vida, de las palabras, los tienen entendidos, es sencillo. Lo duro es con los niños. Lo duro es muy duro con los niños en el sentido que realmente damos por hecho muchas cosas que tenemos que trabajar con ellos. Y como su vocabulario también es mucho más reducido, a lo mejor estás diciendo palabras que no entienden y hay que buscar la forma para decir solo las palabras clave en ese momento. Muy bien, eso es correcto, sí, sí. Tienes que hacerte entender y la mejor forma siempre es llevándote a ti mismo a un plano más niño. Hay bases muy fáciles en la parte de psicología, te pones a su altura, no por arriba. Tienes que tener contacto, lo coges las manitas, hablas con él, algo que realmente él te preste atención y diga, vale, este señor me lo paso bien con él, o esta persona, o este maestro, me gusta, ¿por qué ahora me para? ¿Qué me quiere explicar? ¿Cómo hago para entender lo que me quiere transmitir? Y bueno, al fin y al cabo es tiempo, dedicación y lo que estás haciendo es una docencia, es una instrucción. Estás intentándoles formar con unos preceptos de vida que son cómo tú has entendido y has resuelto tu vida en la parte, digamos, más individual y en la parte del taekwondo. ¿Y cómo se la vas a hacer entender? Buah, ahí hay un buen trecho. Pues vamos a volver atrás. ¿Cómo fue después de ese inicio que hemos comentado? ¿Qué pasó después? ¿Cómo te desarrollaste lo que es en taekwondo? Muy bien, yo creo que con mi entrenador, Maestro Chung, de Alcoy, pasé unos años maravillosos. Creo que es un entrenador que sí tenía los pies muy asentados en la parte de la ética y de la moral de la vida. Creo que nunca intentó buscar como formar competidores. Creo que él buscaba un taekwondo como, oye, hacer taekwondo es deporte marcial, te va a ayudar en tu vida. Entonces creo que es bueno plantearse ese tipo de cosas. ¿Qué quiero en mi gimnasio? ¿Qué quiero en mi club? ¿Quiero formar competidores? Pues tengo que coger esta dirección. Y con él realmente vi una formación muy global. Aprendí prácticamente todo lo que te puede ofrecer el taekwondo con una misma persona, con él como maestro. Es decir, hacías técnica, hacías combates, hacías parte física, hacías obviamente compañerismo, todos los valores del taekwondo aplicados estaban en él y creo que fue un ejemplo a seguir muy importante. Hoy por hoy lo sigo viendo, lo sigo respetando como se merece y es una persona muy querida en mi círculo de vida. Que es algo muy interesante lo que has comentado. ¿Qué quiero mostrar en mi gimnasio? Porque al final es algo que muchas veces a lo mejor vamos tan rápido que no nos paramos a pensar realmente lo que queremos mostrar o hacia qué camino nos queremos dirigir. Muy bien. Y después de ese maestro, ¿qué más pasó? Porque... Sí, luego hay cambios en tu vida.
Bueno, yo creo que la vida se extiende un poquito. Había un discípulo de mi maestro, que era el maestro Chung, que se llamaba Ángel. Creo que fue una pieza muy importante en mi vida porque él trató lo que fue mi pubertad, ¿no? Por llamarlo así. Entonces era una persona increíble, con unos valores de vida muy buenos y realmente creo que en sus clases se notaba el compañerismo, la fraternidad que había, cómo enseñaba. Era un mix entre el maestro coreano con sus, digamos, sus costumbres y culturas coreanas y mezcladas con las occidentales. Entonces, claro, una vez nos movimos un poquito al otro gimnasio, la relación entre los años que tienes, que son tu pubertad, creo que lo supo manejar muy bien conmigo también. Es una persona, como digo, que Ángel fue una pieza fundamental en mi crianza sobre el taekwondo. ¿Y cómo es ese choque de culturas? Al final, lo que es la disciplina va más dirigida al juego cuando es coreana, cuando es occidental. ¿Cómo es ese cambio? Yo creo que el contraste general, la gente que por suerte haya ido a Corea va a ver lo que es el taekwondo de Corea en el ámbito, digamos, taekwondo como deporte nacional. Entonces ahí te das cuenta cómo los sistemas están muy avanzados, a años luz de lo que nosotros tenemos. También hay un choque cultural, que hay, bueno, hay una barrera en muchos aspectos que es positiva, no barrera como algo negativo, pero sí la forma de enseñar es bastante diferente. Yo tengo una anécdota, perdón, tengo una anécdota, por ejemplo, cuando empecé dije, vale, ya está, quiero formar mi club, lo quiero hacer yo, ya no necesito estar aquí ni allí, es mi hora, es mi momento, creo que tengo las herramientas para avanzar. Dije, muy bien, arrancamos. Empezamos con un taekwondo muy tradicional, muy exigente, y te das cuenta que vienen muchos alumnos y se van, porque exiges mucho, apretas mucho y hay una muy poca tolerancia a lo que puede ser la parte de disciplina, que en otros países a nivel asiático tienen mucho más asimilada. Entonces, bueno, eso tienes que ir readaptándolo para luego generar un club adaptado a donde vives y transmitir lo mismo que quieres de una forma diferente. Te hace estudiar mucho las estrategias que vas a usar para implementarlas en tu club. ¿Qué estrategias utilizas así en el día a día? Que veas tú que dices, hay gente que las puede escuchar y me van a ayudar a implementarlas también. Muy bien, las estrategias sobre todo yo creo que te tienes que plantear que tú vas a ser la persona de referencia a mucha gente, que cada movimiento que hagas, que cada gesto, que cómo te dirijas, que cómo resuelvas los problemas, ellos van a mirar eso. Cómo aprenden va a ser a través de ti. Entonces, la estrategia que usas es, vale, lo que yo quiero que ellos sean es lo que yo tengo que ser. No tiene que haber una incoherencia entre lo que yo soy, que digo ser y no soy. Es decir, tiene que estar bien claro que lo que yo digo que soy, lo transfiero a mí. Y eso genera, digamos, una integridad mucho en lo que tú eres, que te forma como persona y la gente lo ve. Tus alumnos, tu gente que te sigue, te puede identificar como eso. Sí, digamos, ser ese modelo para ellos. Muy bien, ser ese líder que realmente, oye, pues yo con la gente que he tenido de combate, pues gente como María Gor, Fran, Ethan, Irene, Silke, Nahara, mucha gente que entrenas, te pones. Entonces se dan cuenta que hay una transmisión entre tus alumnos y tú, que al final y al cabo lo que tú quieres que representen en tu forma de entrenar, esa agresividad, si es combate, esa disciplina, esa armonía en la forma de técnica, la tienen que ver representada en ti. Entonces creo que es una buena estrategia. Primero, aplícatelo a ti, fórmate así, que tu línea de vida y tu estilo de vida sea como el taekwondo, dirigido para enseñar y ser, digamos, una referencia para, y luego poder, pues simplemente con tu día a día lo van a ver. Y seguimos avanzando en el tiempo. Muy bien. Porque después te fuiste al extranjero. Luego estuvimos extranjero por ahí, correcto, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que hice un módulo medio de educación física y luego tienes un parón que es el tema de las prácticas. Creo que en este caso también habías hecho tú, ¿no? Tienes un paroncito. Y decidí irme a Inglaterra. Entonces estuve en un gimnasio que se llamaba Taekwondo Academy y conocí al maestro Wayne y a su hijo Lutano también. Bueno, yo hace mucho tiempo de esto. Él era una persona, el hijo de Wayne era Lutano, que ha acabado siendo una persona olímpica, tiene 2 medallas olímpicas,
Bueno, llegué a un gimnasio que yo creo que era como un diamante por pulir. A mí me tocó en una época en mi vida donde yo estaba completamente en ascenso, en crecimiento, en construcción, y tengo otro periodo en mi vida muy maravilloso en Inglaterra que viví por año y medio, 2 años, en el que creo que ofrecí mi mejor versión en ese momento. Y se puede ver transmitido porque metimos al hijo, lo metimos en la selección inglesa. Él ya remó por su cuenta con su padre, que siempre ha estado con él. Y bueno, yo tuve mi experiencia primera, digamos, profesional en Inglaterra, que realmente, pues a la 3ª clase me dijo el maestro, mira, vas a llevarte el club. Así, yo dije, no sé inglés, ¿cómo voy a desarrollar esto? Y me dijeron, yo te voy a ayudar. Necesitamos que todo lo que tú tienes dentro, que haces en los entrenos, lo transmitas, porque yo hago otra cosa, que no es que esté mal, pero queremos esto ahora. Entonces yo encajé muy bien en ese puzzle, en ese momento, y pues mi experiencia allí es de crecimiento. Amo ese gimnasio, amo a esa gente y es algo que me ha aportado maravillas en este mundo. Y a nivel personal, ¿cómo fue ese choque de tú también eras un diamante por pulir en ese sentido, al igual que donde llegaste? Y a nivel personal, la frustración, el miedo también de estar en un sitio que no conoces el idioma, no conoces a la gente, que te tienes que desarrollar también como persona, porque al final es una edad muy temprana. ¿Cómo fue ese momento a nivel de frustración, de miedo? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, no tengo ese bagaje así de recuerdo, digamos, negativo, pero sí es verdad que creo que una persona que ha competido en cualquier disciplina de deporte, creo que afronta la vida con menos miedos, porque simplemente salir a un tapiz y pelear es algo que pues, otra gente no ha hecho, como salir a un campo y jugar es otra cosa que otra gente no ha hecho. Entonces creo que puedes encarar esos momentos diferentes, menos frustraciones, se pueden ver a lo mejor más esas frustraciones en temas de competición a nivel personal, pero a nivel de experiencia laboral sabes que todo es como, más que miedo, es como aprendizaje. Vas ahí a aprender, dices, bueno, pues vale, yo estoy aquí, voy a ofrecer lo que tengo, están dispuestos a aceptar lo que tengo y vamos a trabajar en ello. Entonces no puedo tener frustración ni miedo. Es decir, ahora todo lo que vamos a hacer es sumar. Entonces lo que hago es simplemente ir sumando a mi vida. Y muy bien, era más adulto que yo el maestro Wayne, entonces siempre tuve una guía de referencia. Muy bien cuidado, muy bien tratado, un gimnasio que de verdad que es maravilloso, que ha tenido éxitos a nivel individual como su hijo Lutano, increíbles a nivel olímpico. ¿Qué contar de allí? Pues otro sitio que queda marcado en mi vida como un periodo maravilloso. Y seguimos avanzando en ese periodo. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, entre ese periodo y otro estuve en Alicante entrenando, estuve en el Furio entrenando, estuve en el club de Alfaz de Neptuno entrenando, los maestros de Alicante, Jesús Castellano, maestro Tomás Alacid de Alfaz, han aportado mucho también a mi vida, en otros puntos, en otros aspectos, pero creo que el hecho de moverte a otros países. Acabé en Estados Unidos 6 meses trabajando en Miami también, todo en referencia al taekwondo. Creo que mi vida ha sido, voy con taekwondo a todos los sitios, cada viaje que hago me llevo el dobok, cada experiencia que tengo la tengo cerca del taekwondo y es lo que me gusta, por eso es a lo que me dedico. Yo creo que al fin y al cabo todo lo que ha sucedido en mi vida es en relación al taekwondo, algo que creo que solo aporta cosas buenas para el ser humano y que creo que bien implementadas y con alguien bien formado puedes tener unas buenas estrategias para ofrecer un beneficio social. Puedes crecer junto a las personas, llenarlos de autoestima, llenarlos de muchos valores imprescindibles que en la vida van a necesitar. ¿Y cómo fue? Porque vemos que pasaste una etapa como deportista muy grande. ¿Cómo fue el paso de soy deportista, paso a entrenador? Bueno, esta es una pregunta que creo que es la más difícil, ¿eh? Creo que en el momento que dices, mira, ya no voy a competir, a mí se me vino un poquito el mundo encima. Es decir, ser una persona que amaba la competición con todo lo que tiene de miedos. Hay mucha gente que se encuentra en esa situación, en ese momento de llevo muchos años como deportista, pero ahora creo que ya esa etapa va a pasar. Sí, al final yo creo que tiene que ver un poquito con el nivel profesional, cómo vas avanzando, pues tus años de vida. Yo qué sé, por un ejemplo así, la selección española de taekwondo no te va a fichar con 50 años. Entonces, normalmente cuando tú ves que tus mejores años están ya bien construidos, tienes siempre esa melancolía. Nunca quieres retirarte, es decir, siempre dices, jo, de hecho creo que hasta ahora tengo 41, hasta el año pasado seguía poniéndome con sparring con mis alumnos y es algo maravilloso. Siempre puedes aportar. De hecho,
Si te mantienes físicamente bien, no hay límite. Pero el tema de competir hay un momento que tienes que cerrarlo. Es un momento, yo creo que para el competidor es duro. Es duro porque tienes que... Yo creo que tuve una transición de 2-3 años, de asimilar en el proceso de, mira, esto ya no voy a hacerlo, ¿qué viene ahora? Y te desarrollas un poquito más a nivel profesional, que eso cuesta. Tienes que separar cómo dedicabas tus horas del día al entrenamiento y dedicarlas ahora a cómo vas a enlazar el puzzle de tu profesión, que es la misma, pero desde otro punto de perspectiva. Muy difícil. De hecho, cuando eres competidor, dices, jo, el entrenador qué fácil se sienta, te espera a ver competir y claro, luego es al revés, te sientas y dices, todo el trabajo que tengo, es decir, es una maravilla. Y también, es una maravilla. Como ves, al estar sentado, también intentas explicar algo y el competidor también hace lo que quiere, en su sentido, y intentas como mostrarle las herramientas, pero al final el que es el competidor es él. Y ese paso, ¿cómo lo vives también? Porque al estar mucho tiempo dentro de lo que es la competición y como comentas estar fuera, ¿cómo ves esa comunicación entre entrenador y deportista? Bueno, yo haría una reseña que depende mucho de la persona. He tenido competidores, competidoras que en un momento dado he visto como, oye, atrasada y te escuchan y perfecto. Y hay gente que puño y no escucha nada. Entonces tienes que saber con quién tratas, quién es tu alumno, tienes que conocerlo. Es decir, dentro, fuera del tapiz, tienes que estar más o menos sabiendo con quién estás tratando 24/7. Es decir, entonces, bueno, una vez tienes ese feedback con el compañero es mucho más fácil trabajar. Eso te lo dan las horas que pases con ellos entrenando, en una cena, conociéndoles de una forma extradeportiva, fuera, con los padres, de una forma en la que tú realmente conozcas a la persona para hacerle el guiado que se merece. Yo quitaría sobre todo las formas de entrenamiento estándar. Lo estandarizado no lo gestiono en mi club. Lo hago bastante individualizado. Es decir, si tú no sabes hacer esto, no puedo darte otro paso que él sí. Entonces lo que hago es intentar adaptar el entrenamiento. Es más trabajo, pero es un trabajo que creo que va a proyectar mucho más para el futuro. No es un trabajo de ahora. Es decir, quien quiere una recompensa ahora se puede ir a otro sitio. Es decir, esto es un trabajo para un periodo largo de vida como es la vida. Entonces tú vas enseñando patrones para que el resultado no sea ahora, sino que sea en un proyecto más largo. Entonces, conoces a las personas, se mete en el tapiz y primero miras cómo gestiona. Es decir, ves gente que entrena la técnica suave y en la competición lo hace fuerte. Entonces, quedas como, ¿esto de dónde ha salido? Es decir, no he visto esto en los entrenamientos y te sorprende, ¿no? Y hay gente que, sin embargo, muy buena en el entrenamiento de combate y cuando salen tampoco lo hacen fuerte, dices. Entonces, es muy bueno el proceso del que hemos hablado ahora mismo hace nada para poder integrarlo en la persona individualizadamente. ¿Y cómo ves la evolución del taekwondo estos últimos años? ¿Crees que ha mejorado el nivel, que hay más escuela base, que hay más nivel en competición a nivel internacional? ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Cómo lo ves? El taekwondo ha tenido muchos cambios. Creo que el taekwondo tradicional antiguo era un taekwondo muy cañero. Era un poquito más limitado porque era más de romper. Ahora tenemos más herramientas, igual que a nivel nutricional, de gestión de entrenamientos, incluso el tema de patadas ha evolucionado para no castigar tanto caderas, porque siempre hacer lanzamientos traseros, la cadera sufre mucho desgaste. Creo que han habido muchas herramientas que podemos aplicar ahora. Entonces, ¿ha tenido cambios? Sí. ¿Que son buenos? Yo creo que sí. No son nada malos. Hay que ir adaptándose porque van cambiando las cosas muy rápido. El taekwondo es el deporte con más cambios en el tema olímpico. Ningún otro deporte sufre tantos cambios como el taekwondo cada 4 años. Es maravilloso. Y sí es verdad que es a mejor. Entonces, bueno, hay que saber recibirlo. Está muy bonita la melancolía del taekwondo tradicional antiguo. A mí me encanta. Veo los vídeos, los entrenamientos y digo, maravilloso. Pero el de ahora es una pasada también. Claro. Es mucho más específico, la gente es más atleta, más profesional y creo que eso nos incrementa a todos el valor de lo que practicamos y de lo que enseñamos. Sí, porque es un deporte que se está actualizando mucho. Es de los pocos que ha integrado la tecnología ya dentro del deporte. Porque la mayoría la ha integrado pues, a nivel de jueces, pero no en el propio deporte, que es algo que es una parte crucial dentro de competición. Muy bien, sí.
Creo que los americanos en este aspecto tienen mucho que ver, ¿no? Es decir, yo creo que lo implementan en todo tipo de deportes. Es decir, ayuda a saber quién es mejor que otro por algo que podemos usar en nuestro beneficio que se llama tecnología. Entonces, la tecnología bien aplicada nos ayuda. Pues hay deportes que tienen VAR, la repetición del tenis, el taekwondo tenemos video replay. Yo creo que es maravilloso. Hay que meterlo para saber quién de los dos realmente, cuando están exhibiendo su técnica aprendida, va a poder ganarlo a través de las reglas que imparte el taekwondo, va a poder ser superior con esas cosas ese día. A lo mejor en unas horas más tarde cambia, es todo muy relativo, pero sí hay que aplicar la tecnología con nosotros y dejar que funcione. Ya viene una pregunta difícil. Vamos a ver. Para ti, el taekwondo en una palabra, ¿cómo lo definirías? Progreso. Es progreso. Ascensión es vida, es un estilo. Es meterlo en tu vida y pondría simplemente taekwondo, progreso. Tiene que existir, es como la vida, tiene que ir avanzando y tú tienes que ir adaptándote y tienes que ir creciendo junto a ella. Y hemos hablado de taekwondo, pero ¿has practicado otros deportes? ¿Has hecho otras actividades fuera de lo que es taekwondo? Sí, yo creo que en relación a otros deportes he practicado otro tipo de disciplinas que también han aportado mucho a mi vida, pero bueno, en relación a artes marciales he combinado muchas artes marciales porque entendí, creo en un principio, que estaba bien compaginar las carencias que tenía el taekwondo en la parte física con otras disciplinas. Entonces la idea era, ¿cómo mejoro mi taekwondo? Pues meto otra parte de disciplina para mejorar, siempre con esa idea. Hay gente que puede pensar que no, que puede ser que tú haces una disciplina y haces otra, y yo lo que hacía era siempre superponerlas para mejorar en una. Es decir, por ejemplo, tú puedes hacer yoga y te va a dar una calma o te va a proporcionar una parte de elasticidad un poquito más abundante si no la tienes en el taekwondo, y la puedes ganar por aquí. Puedes hacer gimnasia deportiva, gimnasia rítmica y ganar más plasticidad, y lo metes en el taekwondo. Entonces, personalmente creo que las disciplinas que yo sí he usado han sido como para complementarlas, desde más artes marciales hasta otro tipo de juegos. ¿Has comentado yoga? ¿Has comentado más gimnasia rítmica, artística o rítmica? Rítmica, deportiva, en general la gimnasia. ¿Qué sí. más cosas crees? Porque también se está viendo a nivel de halterofilia, a nivel de potencia. ¿Qué más cosas así dirías que pueden complementar a lo que es el deporte? Claro, yo por ejemplo, tú ponías capoeira, ¿no? Dices, trabaja mucho con los brazos en el suelo. Estás desarrollando el tren superior. Entonces al taekwondo le viene muy bien proteger las piernas con el tren superior, lumbares, recto, abdominal, todo. Entonces, hoy por hoy no hace falta que hagas un complemento de. Viene bien para no usar tanto el tema de repeticiones de tu cuerpo si te quieres dedicar a esto a nivel profesional y competidor, pero sí es verdad que tú ahora tienes un entrenador, si está bien formado, vas a hacer trabajos de fuerza. Tienes que hacerlos y tienes que trabajar el tren superior como el inferior, y tienes que ver los músculos aplicados que tienes en tu deporte y cómo fortalecer el global o lo que envuelven a esos músculos para simplemente evitar lesiones y estar físicamente más correcto. Y yo creo que todo esto viene gracias a la tecnología que tenemos ahora, a las redes, que puedes buscar cualquier tipo de ejercicio. Si no tienes nociones a nivel de estudios, puedes realmente indagar y puedes aprender. Sí, porque ahora tenemos una herramienta muy potente que a nivel de estudios puedes poco a poco formarte de una forma, pero también nos falta un poco lo que es la formación a nivel de taekwondo, a nivel de muchos estudios relacionados, por ser un deporte más chiquito, pues le falta aún esa parte, ¿no? ¿O qué piensas tú? Yo creo que esa parte de la que estamos comentando ahora puede ser en la parte base, en la parte de iniciación, porque yo creo que si vas a un CAR, a un centro de tecnificación, a un centro de alto rendimiento, vas a ver que tienes fisio, que tienes profesor de gimnasia, vas a hacer tus pesas, vas a hacer muchos ejercicios que van a hacer que la estructura de tu cuerpo esté preparada para lo que vas a desarrollar. Antes, a lo mejor, era un poquito más de casa, o había gente preparada, o yo creo que en estos últimos años hemos mejorado todo esto, y creo que el taekwondo se ha beneficiado de eso. Se trata de esto, de que, por ejemplo, ves los atletas y dices, ¡guau! ¿Sabes? Están muy preparados. El taekwondo tiene algo muy peculiar, que no se siente tanta la potencia, como tenemos tantas protecciones. Puede que lo veas en la tele y digas, mira, guau, qué lento, ¿no? O qué poca fuerza. Y yo te cojo a ti físicamente, te llevo con esa persona y posiblemente vas a notar lo que es algo preparado a nivel de competición. Hay una regla que yo creo que tengo mentalmente, y es como una persona de élite o de competición no es una persona convencional, es una persona que está preparada para lo que está entrenando. En ningún momento creas que vas a estar por encima de algo así. Eso puede ser simplemente pues
desconocimiento de la materia. Pues nada, Derek, un placer tenerte aquí. Muy bien. Brutal lo que ha sido la entrevista y sobre todo ese valor que aportas al taekwondo. Muchas gracias. Nos volveremos a ver y bueno, dar gracias también al Club Imperio, Gracias. a la Nuncía por darnos la oportunidad también de estar aquí en las instalaciones por la mañana. Muy bien, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima, ¿no?